quiero llevar una pequeña reflexión que he nombrado Entendiendo la voluntad del Padre en los tiempos de crisis. Y quiero por favor que pongan en pantalla Efesios 5:16. Y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cada martes nosotros venimos a este lugar, hacemos sacrificios, venimos desde lejos, contra agua, lluvia, marea, venimos buscando de los favores del Señor, cada uno de manera personal. Y queremos ver, sí, la manifestación de los dones del Espíritu Santo en prodigios, señales, maravillas, milagros. Pero hay una realidad que no escapa y que a lo mejor podemos ver en estos tiempos y vemos en estos tiempos con respecto a la hora. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viendo con preocupación lo que pasa en la vida personal. En el ámbito nacional, por ejemplo, hay división en todas las instancias. Creo que los políticos lo único para lo cual se unen es para aprobar leyes que van en contra de lo que a Dios le agrada y lo que va en contra de la naturaleza, de su plan original. Por otra parte, hay escasez, es notoria, no hay comida. Y si se encuentra, entonces surge el otro elemento, el especulador, el bachaquero, el que la guarda y la sobrevende. Y por otro lado, la violencia, el robo, el asalto, los secuestros, los homicidios que están a la orden del día. Cuando uno ve los noticieros, parece que eso fuese lo único que estuviera en las planas de los periódicos. Y a esto se han sumado los suicidios. Ha aumentado la tasa de suicidios en Venezuela. La gente está en una constante angustia, terror, miedo. La semana pasada tuve que ir con dos de mis compañeras de trabajo, dos de las maestras, al Hospital Vargas a pedir un examen de salud mental que nos los piden para sacar la permisología del colegio. Y vimos con asombro la gran cantidad de personas que desde muy tempranas horas de la mañana estaban haciendo cola para ser atendidas en la unidad de psiquiatría. Gente esperando ser atendida por un psiquiatra. Esta situación fue ratificada obviamente por el médico cuando nos atiende, se lo comentamos y él dice: son tantas las cosas que tengo que oír. La gente está deprimida, la gente está angustiada y él expresa: si no fuese por el Señor, no creo que podría soportar esto. Aleluya. ¡Qué increíble! De verdad, increíble, gloria a Dios. Un joven médico, un joven de esta generación, un joven médico venezolano expresar: si no es por el Señor, yo no creo que pudiera hacer mi trabajo. Y es esto de lo que les quiero hablar. En medio de la crisis, nosotros tenemos que buscar y entender la voluntad de Dios, aprovechar todos esos tiempos. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Aleluya, sí Señor, el que hace la voluntad del Padre. Usted y yo hemos sido comprados con precio de sangre. Hemos sido adoptados por el Señor eterno. Somos hijos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo, aun cuando estos tiempos sean malos? Aprovechémoslos para hacer la voluntad del Padre. Entender qué es lo que Dios quiere en estos tiempos, que tú y que yo digamos en ese lugar donde nos encontramos, donde trabajamos, donde estudiamos, en nuestra familia. No nos sumemos a los que hace la gente, no nos sumemos a la desesperanza, no nos sumemos a las palabras que no traen precisamente bendición. Obediencia. Jesús en todo obedeció al Padre, cuya principal razón era para honrarlo y seguir sus mandamientos. En Éxodo 20, en Deuteronomio 6, usted puede ver esos mandamientos. Justamente lo que Dios manda, lo que Dios demanda al mundo, lo que Dios demanda al pueblo, es lo que no se hace. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios
sobre todas las cosas, no creo que muchos lo hagan. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no hurtes, no robes, no forniques, no adulteres, no codicies los bienes ajenos, no desees la mujer de tu prójimo. Jesús resumió en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley. Ahí se resume la ley. En esos dos mandamientos, ahí está. Entendamos la voluntad de Dios en estos tiempos. No respondamos con agresión, respondamos con amor. Cuando tú y yo dejemos de hacer nuestra voluntad, la voluntad del mundo, para hacer la voluntad de Dios, entonces estaremos imitando a Cristo y estaremos obedeciendo el mandato ¿de qué? De establecer el reino. Tú y yo hemos sido llamados para llevar un mensaje de esperanza en medio de la angustia, un mensaje de esperanza en medio de la crisis. Dios nos ha dotado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros orar por los enfermos y que los enfermos sanes. Entonces, ¿estamos creyendo en que podemos hacer o no? ¿O entender la voluntad de Dios en estos tiempos? ¿Qué estás haciendo? Iglesia, es tiempo de buscar y entender los tiempos. Y es tiempo de entender el mandamiento de Dios en estos tiempos y de aprovecharlos, por supuesto. Amado amigo, hermano, los que nos ven por internet, esto es una decisión personal. Es una decisión individual. Tú y yo debemos marcar la diferencia. Tenemos que ser renovados, sí. Tenemos que ser renovados aquí y en el corazón, en nuestro entendimiento. Tal como dice Romanos 12:2. No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta, aún en medio de la crisis. Cuando no lo entiendas, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Aleluya. Dios es bueno y es tiempo de que nos dobleguemos al Señor. Es tiempo de que le busquemos. Es tiempo que en el lugar donde tú y yo estemos, sea nuestra casa, sea nuestro trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto, aprovecha ese tiempo. Volvamos nuestros ojos a Dios. Invitemos a la gente a conocer a Jesús. Mucha gente está esperando que le digan Cristo te ama y de una vez lloran. La gente está sensibilizada. La gente está esperando que tú hagas lo que tienes que hacer. El cambio de Venezuela no está en manos de cualquiera que diga o exprese es fulano, es sutano, es mengano. No. Que Venezuela no sale de esto, que Venezuela tardará 10, 15, 20 años en salir de esto, es mentira. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a escuchar esto? No, el cambio de Venezuela está cuando tú y yo seamos agentes de cambios, obedientes y podamos llevar a Cristo donde quiera que vayamos. Cuando tú y yo nos dispongamos a dejar el miedo, a dejar la tristeza, a dejar la angustia, a salir a la calle, a dejar el templo e ir y predicar el evangelio. Venezuela va a cambiar porque el cambio está aquí y está aquí, pero es individual. Comienza a hacer lo que tienes que hacer, obedece. Es el tiempo de cambio para renovar nuestra nación, renovando el entendimiento y la mente, creyendo lo que Pablo dice, porque aquel, escuchen bien lo que dice Efesios 3:20. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo que actúa en ti, ese mismo Espíritu es el que te va a llevar a entender esto, el camino a la verdad. Porque aquel que es poderoso va adelante. Venezuela será cambiada cuando aquel que va adelante como poderoso gigante la transforme. Pero te necesita a ti, me necesita a mí. Venezuela nos necesita, iglesia. Así que dispongámonos.
no tengamos miedo. Jehová va adelante, siempre, como poderoso gigante. Él es nuestro Padre, nuestro guarda, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la angustia y del quebranto, en medio de la crisis. Entiende la voluntad de Dios. Levántate y no temas. Ya no temas más. Dios está pendiente de tu situación. Haz lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga.